lugar quiero dar las gracias a GEPAP y sobre todo a ECAT. Con ECAT a mí me une una relación muy estrecha desde hace muchos años, desde su fundación. Me ha pasado como con el grupo de cáncer de tiroides de la Sociedad Española de Endocrino, que bueno, pues cuando empezamos siendo muy poquitos y ha ido adquiriendo cada vez más número de miembros y cada vez mayor relación con la asociación de AECAT, como no puede ser de otra manera. Gracias a todos por venir y espero estar a la altura de las expectativas que traéis. Cuando me dijeron de hablar de novedades en el tratamiento del carcinoma tiroideo, pues digo, bueno, ¿cuánto abarca el carcinoma tiroideo? Pues me voy a centrar en los dos en el más frecuente sobre todo, que es el carcinoma diferenciado de tiroides, que sabéis que es el papilar, el folicular y el de células de Harle. También hablaremos de otro menos frecuente, que es el carcinoma medular, pero por supuesto muy importante. Y no me voy a centrar en otros tumores que pueden tener asiento en el tiroides y que sin embargo son extremadamente infrecuentes y yo creo que escapan a lo que hoy nos interesa. El cáncer de tiroides es poco frecuente, pero sin embargo es una de las neoplasias endocrinas más frecuentes. No vamos a entrar en la incidencia, sí con una prevalencia importante dentro de los tumores endocrinos, porque afortunadamente tiene una supervivencia muy prolongada en la mayor parte de los casos. No voy a entrar en otros tumores como el linfoma tiroideo, el sarcoma o por supuesto el anaplásico, que afortunadamente son extremadamente infrecuentes. Hablando ya del carcinoma diferenciado de tiroides, como me decían que hablásemos de novedades, digo, pues voy a empezar por lo que hacíamos siempre y lo que hacemos ahora. Pero el presente actual es tan cambiante que asistimos a multitud de cambios todos muy rápidos, porque afortunadamente en un futuro vamos a llegar al objetivo fundamental, que es la terapia personalizada. Es decir, que voy a contar muchas cosas de las guías, pero desafortunadamente las guías son para sabérselas de memoria, el profesional, pero como paciente debemos querer una terapia personalizada, es decir, que no te hayas movido porque te has leído la guía y me lo digas en ese momento, sino que con el conocimiento de las guías, ¿qué tratamiento necesito yo? Clásicamente, cuando veíamos un papilar o un folicular o un tumor de células de Harle, el tratamiento era quirúrgico, pedíamos una tiroidectomía total. Después de la operación, haciendo resección de los ganglios, si es que los había, o no, por supuesto, si no los había, dábamos radioyodo, siempre una dosis bastante alta, para quemar esos pequeños restos, lo llamábamos tratamiento ablativo de los restos que quedaran y si había alguna siembra fuera del cuello, y después, en vez de sustituir ese tiroides que no estaba con una dosis de tiroxina acorde con lo que producía antes el tiroides, pues dábamos una dosis de tiroxina más alta para suprimir la TSH. Entonces esos eran los tres pilares del tratamiento, que los seguimos utilizando porque han demostrado su utilidad, pero ya no es igual para todos. Ya cada paciente va a tener un nivel de riesgo diferente y según ese nivel de riesgo, que además cambia con el tiempo, vamos a usar un tipo de tratamiento u otro. Y eso es lo que quiero contar hoy y por donde vamos a navegar. O sea, nos hemos subido también a ese avión que decía antes Carlos y vamos a ir viendo por dónde vamos a ir pasando. Un punto crucial para el manejo del cáncer de tiroides han sido las guías de la Sociedad Americana de Tiroides del 2015. Los endocrinos que trabajamos en cáncer de tiroides siempre nos hemos movido más por las guías americanas. Incluso cuando hemos escrito alguna española, que he tenido la oportunidad de participar, siempre nos basábamos en las americanas, porque parece que las guías europeas no eran tan completas.
Normalmente hay que conocer las dos, pero nos manejamos más por la guía americana y por la guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Pero la guía del 2015 hace un punto de inflexión justo en el carcinoma diferenciado de tiroides, pero veréis como luego también en el medular. Entonces vamos a ir viendo qué cambios y qué adaptaciones estamos teniendo que tener en cuenta a la hora de tratar a un paciente con un carcinoma tiroideo. Lo primero es que antes, en cuanto hacíamos una punción y era sospechoso de carcinoma papilar, por ejemplo, pedíamos una tiroidectomía total, de entrada. Me figuro que algunos sabréis que cuando es un carcinoma folicular la simple punción no nos vale, porque no nos discierne entre lo que es el adenoma folicular y el carcinoma, con lo cual a lo mejor si estaba el nódulo en un sitio quitábamos medio tiroides y luego sistemáticamente ampliábamos al otro lado. Incluso cuando no teníamos un diagnóstico de papilar de entrada, si en el resultado de la biopsia era un papilar, ampliábamos el tiroides. Ahora ya no siempre es así. Depende del tamaño, de la edad, del nivel de riesgo. Las cosas están cambiando y además es que están cambiando día a día, basados en la evidencia, basados en los diversos estudios y basados en el conocimiento que cada día se está adquiriendo de la enfermedad, que afortunadamente es un conocimiento que crece vertiginosamente. No siempre utilizamos radioyodo y eso ya es el punto fundamental. Y además es que te dice el paciente, ¿y a mí no me va a dar radioyodo? O por el contrario te dice, oiga, ¿y yo me puedo librar del radioyodo? Y tú estás ahí, que lo único que tienes es el peso de la evidencia y pues no vas a dar radioyodo. Esto no es café con leche para todos. Es decir, si tengo un nódulo pequeñísimo y es un papilar, a lo mejor no tengo que ampliar al otro lado, y si no tengo ningún nivel de riesgo, pues a lo mejor no necesito una dosis de radioyodo, y si la necesito va a ser una dosis baja, que esa es la tendencia cada día más y que es lo primero que dicen las clínicas del 2015. Suprimir TSH, antes cogíamos, sabéis todos lo que es la TSH, y poníamos a todos los pacientes con carcinoma diferenciado por debajo de 0,01, lo cual dormían mal, tenían taquicardias, y decíamos, pues si tienes taquicardia es un beta bloqueante. Bueno, pues eso hemos visto que tiene un efecto perjudicial sobre el hueso en mujeres posmenopáusicas. Luego hay que valorar muy bien el riesgo-beneficio que supone esa supresión y sobre todo, a lo mejor la supresión no tiene que ser tan intensa. Con estar en torno a 0,1 ya está suficientemente suprimida la TSH. Y otro punto muy importante del tratamiento supresor es que ponemos ese grado de tratamiento según el nivel de riesgo, pero entonces llegan los estudios hechos sobre todo en Nueva York por Tuttle, que es una de las personalidades en el mundo del carcinoma de tiroides. Nuestros residentes rotan con él desde hace muchos años, afortunadamente, y nos sirve pues, para recibir incluso los aires que hacen allí o para comprobar que a lo mejor lo hacemos parecido. Pues dice Tuttle, bueno, es que el riesgo inicial es 1, pero tenemos que hacer la clasificación dinámica de riesgo. Es decir, que al año tenemos que decirle al paciente qué tipo de respuesta tiene para saber que si es excelente o si es buena o si es completa, a lo mejor ya esa supresión de TSH la podemos quitar y el seguimiento, que en eso no voy a entrar demasiado, pues puede cambiar. En más cambios, nos movíamos todos por la 7ª edición, cuando hacemos el estadiaje inicial, decimos T, N, M, en función de la 7ª edición. Pues ahora, y es de estos últimos meses, aparece la 8ª edición y dicen, de momento no la utilices,
pero a partir del 1 de enero ponle al paciente su estadiaje según la 8ª edición. Y luego hablaremos de las dos. Un punto muy importante es la estratificación dinámica de riesgo, porque a lo mejor el estadiaje inicial nos supone un riesgo intermedio o alto, pero a lo mejor resulta que el tratamiento nos mete en una respuesta excelente, con lo cual ya el nivel de riesgo de recurrencia ha caído de forma muy importante, y todo eso hay que saberlo. Y luego, un término que ha cogido auge en los últimos años, dada su importancia, es la refractariedad al radioyodo. La refractariedad al radioyodo, antes dábamos yodo y otra vez le hacíamos un rastreo al paciente y le volvíamos a dar yodo, y juntaban a lo mejor hasta el curio, es decir, hasta los 1000 milicurios, pues suponíamos que era eficaz y que podíamos dar ese tratamiento porque los beneficios del mismo podían ser muy elevados. Pero hace ya unos años, sobre todo cuando empezamos a disponer de otras armas terapéuticas, de las que vamos a hablar ahora, como son los inhibidores de tirosinquinasa, pues resulta que hablamos de refractariedad a radioyodo, es decir, cuando el tumor ha dejado de responder a radioyodo y ya hay que evaluar otros tratamientos. No voy a entrar en mucho detalle de lo que es la refractariedad, pero básicamente es refractario cuando damos radioyodo y después la captación postdosis, no hay captación en ningún sitio y sabemos que hay evidencia de enfermedad. Cuando ya llevamos más de 600 milicurios y la enfermedad ha dejado de responder, o bien cuando después de una dosis de radioyodo en menos de un año progresa la enfermedad. Eso básicamente lo que es la refractariedad. Con todos esos cambios seguimos viendo cosas. Por supuesto, es que no quiero que veáis este cuadro. No quiero directamente. Quiero que sepáis que lo tenemos nosotros en mente y que estratificamos en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Nosotros lo tenemos en mente y lo tiene el mundo entero. Es decir, nos manejamos por las guías que tiene todo el mundo. Y en esos pacientes de bajo riesgo, veis así muy a grosso modo que es diferente el posoperatorio, que es diferente la dosis de radioyodo y que es diferente el grado de supresión de la TSH que vamos a tener. Y es diferente a los objetivos que tenemos en el riesgo intermedio y es diferente a los que tenemos en el riesgo alto. Es decir, que con ese estadiaje inicial que vamos a hacer en todo paciente en el momento del diagnóstico, después del tratamiento quirúrgico, que vamos a saber el tamaño del tumor, si invade o no invade la cápsula, si invade criterios anatomopatológicos, más si hay afectación de ganglios o no. La verdad es que el resto del estadiaje, que habla de la presencia de metástasis o no, normalmente solo lo tenemos después del tratamiento con radioyodo, pero si no damos tratamiento con radioyodo, por el nivel de tiroglobulina, en los niveles de bajo riesgo e intermedio, podemos valernos como para estadiar también esa situación inicial. Tampoco quiero que os leáis esta tabla, ya os lo cuento yo. Esto es lo que os digo, desde el 2015 cambian las cosas y cambia la amplitud de la cirugía, ya no es tiroidectomía total para todos, ya es tiroidectomía total cuando hay un riesgo alto o bien tiroidectomía total si es que sabes de entrada que es un carcinoma tiroideo, un papilar, que es el que vas a saber por la punción, y sabes que tiene un tamaño determinado, y entonces a lo mejor mandas a tiroidectomía total, pero a lo mejor no. Y sobre todo no amplías la tiroidectomía si te encuentras un micropapilar en medio tiroides. Ha cambiado la amplitud de la cirugía y ha cambiado si damos radioyodo o no y qué dosis damos. Pero no os miréis la tabla, hacer acto de fe. Eso ocurre y ha cambiado, y está cambiando. Y afortunadamente está cambiando porque es necesario el cambio, porque está apoyado en la evidencia y en estudios científicos muy amplios, con un amplio número de casos que a lo mejor
el tratamiento, el sobretratamiento o la sobreestadificación, como veremos ahora después con el cambio de la clasificación, pueden ser perjudiciales para el paciente y lo que estamos buscando es beneficiar, en ningún caso perjudicar. Otro punto sobre el que habréis a lo mejor oído hablar es qué hacemos con el microcarcinoma. Ahora ya la Sociedad Española de Endocrino y Nutrición, en sus recomendaciones básicas, que renueva periódicamente, dice que no se pida una ecografía tiroidea a todo hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque si tú diagnosticas un trastorno de la función tiroidea, un hipotiroidismo, lo estás diagnosticando tú, que eres un endocrino. Y si no sabes explorar un tiroides, a lo mejor es que tienes que aprender. Entonces, si sabes explorar un tiroides, no tienes por qué pedir una ecografía. Otra cosa diferente es que yo palpe un tiroides, un nódulo, el límite de la palpación nuestra es en torno al centímetro. Si palpo un nódulo que lo palpo, pues va a tener más de 1 centímetro, pido una ecografía para ver las características de ese nódulo. Pero si un paciente hipotiroideo le exploro y no le palpo ningún nódulo, no hay que pedir una ecografía a lo mejor. Y en ese sentido, las guías americanas, hace como 2 o 3 años aparecía un artículo que dice que apaguen los ecógrafos. ¿Por qué? Porque de tanto pedir ecografía tiroidea o a la hora de hacer un ecodoppler para ver los troncos supraórticos, para ver si hay placas de ateroma, pues resulta que haces una ecografía y aparece lo que llamamos un incidentaloma tiroideo, que a lo mejor resulta que es un nodulito de 4 o 5 centímetros que, por lo que sea, se pincha y parece un papilar y, bueno, pues a lo mejor metes al paciente en un sobretratamiento que a lo mejor no es necesario, puesto que pequeños carcinomas papilares se encuentran a veces en los estudios normales. Bueno, pues esto sí participé yo en las guías de bajo riesgo nacionales, en concreto en la parte del microcarcinoma. ¿Hay que operar todos los microcarcinomas? Pues cada día está más discutido y las diferentes sociedades lo hacen de forma diferente. Por ejemplo, los japoneses no. Hay que tener en cuenta que en Japón tener una herida en el cuello, si eres mujer, ya te puedes dedicar a cualquier otra cosa, porque como tengas una cicatriz en el cuello, ya. Entonces los japoneses, que tienen una incidencia alta de microcarcinomas, pues a lo mejor la guía japonesa prácticamente no, pero cada vez hay más tendencia a operar cada vez menos. Hay algunas asociaciones, como veis aquí, fundamentalmente la coreana, la británica, que también las guías británicas son excelentes, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación Americana de Tiroides, que consideran que la vigilancia puede ser una opción en el papilar. Otros dicen que puede ser aceptable y al final, después de leerse muchas cosas sobre microcarcinoma papilar, pues la vigilancia activa es una opción en microcarcinomas papilares que cumplen ciertas características ecográficas, en la punción nos puede ayudar alguna cosa, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, porque en esas edades se ha visto que la progresión cae estrepitosamente. Es pequeño, pero yo os quería decir que lo que os contaba era verdad y está refrendado por guías, o sea que no miréis las imágenes con demasiado detalle. A la pregunta si radioyodo siempre, pues mira, no. Mea culpa que soy de las primeras que dejé de dar radioyodo. Pero bueno, era el principio, había que escribir las guías nacionales, había que hacer muchas cosas y a lo mejor resulta que radioyodo sistemáticamente, pues no. Pero hay mucha gente que empezó a hacerlo así y ya hay muchos estudios y las guías americanas dicen que en esos niveles de bajo riesgo
no se dé radioyodo, porque el beneficio que no justifica el perjuicio que puedes hacer. Sí, por supuesto, en los pacientes de alto riesgo. Y como veis aquí, pues una ventana según las condiciones, según las características, y sobre todo la tendencia es a dar dosis más baja. Antes dábamos 100 o 150 de entrada, y la mayoría de los que estéis aquí con carcinoma diferenciado de tiroides tendréis más de 100 milicurios seguro. Bueno, eso era lo que considerábamos excelente entonces, pero hoy hay que adaptarse a los estudios y a las situaciones cambiantes. Os decía que hemos pasado de la 7ª edición a la 8ª. Esto de la 7ª edición es un sistema de estadiaje inicial, que valoramos el tamaño del tumor, si hay ganglios o no los hay, y si hay metástasis a distancia o no las hay. Y según eso, ponemos un estadio inicial, que luego veremos que con la estratificación dinámica de riesgo va a variar, que nos sirve para ver qué tratamiento tenemos que indicar en ese momento. En la 7ª edición, que es la que nos hemos manejado y nos seguimos manejando hasta el 1 de enero, porque a partir del 1 de enero parece que tenemos que poner en el estadiaje inicial cómo es por la 7ª y cómo es por la 8ª, o sea, tenemos que coexistir con las dos, pues un punto muy importante, no voy a entrar en los detalles del estadiaje que ha cambiado, porque eso, pero el punto más importante es la edad. Sabéis que no es lo mismo tener un carcinoma papilar por debajo de una edad que por encima de la misma. Pues la 7ª edición ponía el punto de corte en 45 años. Y eso podía ser que tuvieras un estadio 1 o 2 por el tamaño del tumor, pero si tenías 46 años podías pasar a un 3 o a un 4, con lo cual ya tu tratamiento era completamente diferente. ¿Qué hace la 8ª edición? Pues lo primero es que reclasifica según las adenopatías o no, según en qué nivel estén esas adenopatías, que eso es muy interesante. No es lo mismo que tengas el tumor aquí, tengas una adenopatía aquí delante en el central o la tengas en este lateral, que la tengas aquí, aquí y aquí, porque este lado ya supone que ha saltado a la otra parte que recoge el tumor. Y eso lo considera la 8ª clasificación de forma muy clásica. Pero aquí el límite está en 55 años, con lo cual resulta que a lo mejor, y esto es para los nuevos, tengo que dar un beso a Cristina porque... ¿Qué tal? Bien. Estábamos por la 8ª edición, Cristina. El límite de edad es fundamental, porque ha cambiado de 45 a 55 y a día de hoy, para esos cambios que os decía en el tratamiento, resulta que la edad mete en un estadio, en un riesgo bajo, intermedio o más alto, a un paciente que lo metía antes con 46 años y hoy, sin embargo, no lo mete en ese nivel, porque es hasta 55. Pero cuando uno se lee con detenimiento la 7ª y la 8ª, la 7ª me la leí hace muchos años, la 8ª me ha costado un poco, nos está costando a todos, eso es reciente. Se da cuenta de que la 7ª hablaba de riesgo de recurrencia de enfermedad y la 8ª no habla de riesgo de recurrencia, habla de riesgo de mortalidad, con lo cual no son totalmente equiparables. ¿Cómo solventar eso? Pues volvemos a Tuttle y dice, el riesgo de que la enfermedad recurra después de haberse curado es un todo continuo en el que hay que considerar cosas tan pequeñas como el tamaño del ganglio. No es lo mismo tener 2 que tener 5, no es lo mismo que superen el medio centímetro que no lo superen, no es lo mismo, es decir, el grado, el riesgo, es un todo continuo en el que hay que tener un montón de datos en cuenta.
Seguimos con los cambios. Os decía que una cosa es el estadiaje inicial, ya por el estadiaje inicial que está cambiando también, vamos a dar un tratamiento u otro, pero al cabo del año evaluamos qué pasa. Y ese es un cambio total, es del 2010. Aparece el artículo de Tattel y todo el mundo reverencia un cambio muy importante, que es que al año tenemos que evaluar qué pasa. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues lo evaluamos en general con tiroglobulina estimulada, sabéis que la tiroglobulina es el marcador del diferenciado, con tiroglobulina estimulada con tirogen y con ecografía cervical. Y hablamos de respuesta bioquímica, si es que esa tiroglobulina no se eleva o hasta qué punto se eleva, y respuesta morfológica con ecografía, y si es un folicular, si necesitamos otras técnicas porque está la tiroglobulina elevada, pues valoramos PET o valoramos la circunstancia que sea. Y hablamos de una respuesta excelente, una respuesta completa y una respuesta indeterminada o una respuesta incompleta. Y según eso, manejamos cómo vamos a mantener, primero si vamos a dar más tratamiento o cómo vamos a mantener de suprimida la TSH. Luego, estamos viendo como muchos cambios. Os decía antes que un término que adquirimos hace unos años fue el de la refractariedad a radioyodo. Antes dábamos yodo, 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 cuando hacía falta, y llegaba un momento que poníamos el límite en el curio, decía, al que le hemos dado ya más de 1000 milicurios, ya no le demos más porque tenemos miedo a que haga pues, leucemias, aplasias medulares, era por miedo más que nada. Pero, sin embargo, hace unos años aparece el término de refractariedad a radioyodo y ya no es miedo. Ya es porque vamos a dar más radioyodo si ya no va a responder. Luego se ponen unos criterios de refractariedad y la Sociedad Americana de Tiroides dice que cuando un paciente con carcinoma diferenciado de tiroides ya es refractario a radioyodo, ya no le demos más radioyodo. ¿Y qué hacemos? Si hay enfermedad activa, no resecable, que ya no responde a radioyodo. Pues afortunadamente en los últimos años van apareciendo fármacos que nos van a ayudar a aumentar el tiempo libre de esa progresión de la enfermedad. Tampoco os tenéis que aprender el esquema. Os lo pongo como algo esperanzador, es decir, si hay enfermedad que ya no me pueden tratar con cirugía, el radioyodo ya no me hace efecto, ¿se me han acabado las posibilidades? Pues no. No, porque hay multitud de dianas terapéuticas con multitud de estudios en marcha o ya muy consolidados que han ido demostrando que el tratamiento no ha acabado ahí y que podemos aumentar el tiempo libre de progresión de la enfermedad con el uso de estos fármacos. Fijaros que a diferentes niveles lo que utilizamos son fármacos inhibidores de tirosinquinasa fundamentalmente, aunque ya hay estudios de inmunoterapia, inhibidores de otras vías de señalización, distintas dianas terapéuticas con distintos puntos que van a actuar sobre la célula misma, sobre los receptores que hay en esa célula para estos fármacos precisamente. Os he recuadrado ahí los dos más utilizados en diferenciado de tiroides, que son el sorafenib y el lenvatinib. Y son los más utilizados porque tienen dos grandes ensayos detrás, el Decision y el Select, para sorafenib y para lenvatinib. Os he puesto ahí, este es el de sorafenib, Nesavar, y este es el de lenvatinib, Lenvima. Os he puesto los nombres comerciales para que los recordéis. Y no voy a entrar en detalle, pero como veis las curvas de progresión de la enfermedad son muy diferentes en el caso de ambos ensayos del placebo respecto al fármaco. Pero si alguien está con sorafenib aquí o conocéis a alguien, sabréis que se tolera mal. ¿Sí? ¿Lo toleraste bien desde el principio?
Bueno, tiene efectos secundarios. Yo digo que los efectos secundarios dependen mucho del fármaco, pero dependen mucho del médico que te los haya puesto. Porque hay que prepararte. Hay que decirte que, por ejemplo, se puede aparecer lesiones mano-pie. Son unas lesiones que, por ejemplo, en el pie hay que estar preparado. Hay que ir al podólogo para evitar que si tienes una dureza, después ahí pueda asentar una lesión peor. Yo a los pacientes a los que les he puesto sorafenib, como a los que les he puesto otros inhibidores de tirosinquinasa, les suelo recomendar que usen crema, que la sequen bien, que no entre la crema entre los dedos. Yo aprendí en Pisa, en un curso de cáncer de tiroides hace ya muchos años, que las cremas con centella asiática hacían que salieran menos lesiones y cuando había lesiones las curaban antes, entonces se lo recomiendo siempre. Y alguno me dice, ¿dónde se compran las cremas de centella asiática? Digo, en los herbolarios. La blastoestimulina también, es decir, tener bien hidratado y bien preparado. Después, otra cosa que suele ocurrir con estos fármacos es que se produce diarrea. Bueno, pues la diarrea hay que saberla controlar. Le das unas recomendaciones de dieta, si hace falta les dices que utilicen loperamida, Fortasec, y con el tiempo en general suelen ir remitiendo esa diarrea y lo tienes. Puede haber también hipertensión con sorafenib, pues es que la hipertensión para los endocrinos es algo muy fácil de controlar, porque es lo nuestro. Entonces, pues normalmente son efectos secundarios más llamativos al principio, que luego suelen ir disminuyendo y sobre todo que el manejo de estos efectos secundarios, pues hay que, preparando bien las cosas y diciendo, pues si te sube la tensión de tanto, empieza con tanto. Es decir, que si estás bien preparado, los efectos son controlables. Digo son controlables en la mayoría de los casos, porque incluso en el ensayo hubo algunos pacientes con efectos secundarios muy severos que requirieron la reducción de la dosis o incluso la retirada. Bueno, os decía que el otro ensayo, el lenvatinib, Lenvima, este produce una hipertensión de las de verdad. O sea, a lo mejor no tiene tantos efectos secundarios a nivel de diarrea, menos síndrome mano-pie, pero produce una hipertensión importante en la mayoría de los casos. Pues bueno, si sabemos manejar la hipertensión, empiezas con un fármaco, si no controlas pasas al segundo y pasas al tercero, pero que por la hipertensión no tengamos que retirar el medicamento. ¿Vale? Produce también síndrome mano-pie. Eso tienes que comentarlo con tu médico, porque cada vez que se pone un fármaco antihipertensivo, por ejemplo, a lo mejor puedes añadir alodipino o añadir una dosis baja de diurético, hay los sartán con dosis baja de diurético, sino añadir un calcio antagonista. Es decir, tienes que ir escalando, pero son fármacos que luego hay que controlar. Es decir, tienes que ponerlos y poquito a poco irlos controlando. Luego vamos a hablar de los equipos multidisciplinares. En realidad, esto yo por lo menos en mi hospital lo hacemos así, creo que es como se debe hacer. Requiere una colaboración estrecha entre el endocrino y el oncólogo, porque no podemos dejar en manos de primaria el control de la tensión arterial cuando es por un fármaco de este tipo. No podemos dejar en manos de primaria el control de la sustitución con levotiroxina, porque sabes que en cuanto empezamos con todos estos fármacos aumentan las necesidades.
Y entonces yo creo que eso, llevándolo entre... Pues te digo que los efectos secundarios hay que saberlos manejar. Y yo entiendo al de primaria que diga, oye, perdona, que se me escapa, porque es que no pueden saber de todo, indudablemente. Fijaros que otra cosa que aparece con frecuencia a veces es, eso aparece más con sorafenib, son las lesiones en la boca, la estomatitis. Normalmente es mayor al principio, debes suministrar unos colutorios si es que son necesarios, normalmente los mandamos a preparar en farmacia y bueno, pues, pero yo creo que hay la colaboración del equipo multidisciplinar en el que hay que implicar también a primaria, pero no podemos empezar la casa por el tejado, no podemos decirle a primaria que le mandamos un paciente con lenvima y que ahí se las apañe con la hipertensión arterial, porque de momento no debe ser así, ¿vale? Bueno, no es que no deba, es que puede intentarlo, pero a lo mejor llega un momento que no puede hacerlo. Hay otros estudios en marcha, aparte del de sorafenib y lenvatinib. Pues muy avanzado está el Verify, el de vandetanib. El vandetanib es un fármaco que estamos utilizando en medular, pero que también puede utilizarse. Hay ensayos que hemos utilizado al principio, antes de que se aprobara sorafenib y lenvatinib, hemos usado sunitinib y otros asitinib, otros fármacos, y vandetanib, que demuestra ser muy eficaz en carcinoma medular, pues ya tiene su ensayo. Otros inhibidores de tirosinquinasa como nintedanib y pazopanib, y ya otras vías, incluso inhibidores de BRAF, que es uno, luego lo veremos en la genética, que es uno de los genes mutados, sobre todo en el papilar, y esto es un resumen de una ponencia de los ensayos de Jaume Capdevila, buen amigo y además un oncólogo excelente dedicado al tiroides. Estos fármacos inhibidores de tirosinquinasa de los que vamos a hablar, luego hablaré un poquito más en el medular, lo que consiguen estos fármacos, entre otras cosas, porque tienen unas dianas, que hablábamos antes, unas dianas terapéuticas, a nivel de unos factores endoteliales, que son fármacos antiangiogénicos, es decir, matan al tumor por inanición, o no lo matan, pero por lo menos lo controlan. Un tumor se alimenta de vasos, en general está muy vascularizado. Si tú disminuyes esos vasos, pues de alguna manera su supervivencia está limitada. Entonces, la mayoría de estos fármacos tienen esos efectos, pero luego vamos a ver, ya cuando hablemos del vandetanib y del cabozantinib, un poquito más de inhibidores de tirosinquinasa. Pasando al otro tumor que decíamos que íbamos a hablar dentro de los cánceres de tiroides, el carcinoma medular, es un tumor neuroendocrino. ¿Qué son los tumores neuroendocrinos? Pues os diría que bajo el paraguas de tumores neuroendocrinos se engloban unas enfermedades muy distintas, que afectan a órganos completamente diferentes y que pueden afectar prácticamente a todos los niveles del organismo, porque células neuroendocrinas tenemos desde el cerebro hasta todo el resto del organismo. Y se llaman así porque en la vida fetal pues resulta que hay una parte, que es la cresta neural, de la que derivan células que asientan por todas las partes del organismo, y por otra parte son capaces de producir unos péptidos, unas proteínas pequeñitas, unas aminas, y que son capaces de segregarlas en grandes cantidades. Tumores neuroendocrinos los hay benignos y malignos. He dedicado mi vida a la hipófisis, aunque me he dedicado mucho al cáncer de tiroides, pero el tumor hipofisario es por excelencia un tumor neuroendocrino. El carcinoma medular de tiroides, aunque asiente en el tiroides, es otro diferente. Los gastroenteropancreáticos, tumores endocrinos del páncreas y del tubo digestivo, que pueden asentar en todo el tubo digestivo, son tumores neuroendocrinos, pero como lo que nos ocupa a nosotros hoy es el tiroides,
recordad que el carcinoma medular es un tumor que asienta en el tiroides, pero que tiene un origen neuroendocrino. ¿Qué lo hace de diferente? Primero, su frecuencia, es mucho menos frecuente. ¿Qué lo hace diferente? Que deriva de unas células que no son las foliculares. El tiroides está llena de células foliculares, que son donde se forman las hormonas tiroideas, pero tiene unas poquitas células que se llaman parafoliculares o células C, que son células neuroendocrinas que han asentado ahí en el tiroides, que puede derivar de ellas el carcinoma medular. Y ya de entrada tenemos un marcador diferente. Mientras hablamos de carcinoma diferenciado de tiroides y hablamos que nuestro marcador va a ser la tiroglobulina, siempre, y en eso he sido muy pesada en las guías españolas, siempre me decían, Cristina, deja ya los anticuerpos antitiroglobulina. Pues el tiempo a los pesados siempre nos da la razón, porque el pesado solo es cuestión de darle tiempo. Efectivamente, los anticuerpos antitiroglobulina, que antes casi no los determinábamos, resulta que ahora son cruciales a la hora de valorar la tiroglobulina. Porque si tienes unos anticuerpos antitiroglobulina altos, puede ser que tengas una tiroglobulina estupenda, indetectable, y que estés con metástasis en el organismo, con lo cual tenemos unos marcadores, que es la tiroglobulina siempre muy bien acompañadita de los anticuerpos, porque si no, no la podemos valorar. Ya lo dicen todas las guías. Vale, perfecto, estupendo. Yo lo decía porque lo leía en otras guías, no vayáis a pensar que es que era yo muy lista ni futuróloga. Pero aquí tenemos un marcador diferente, que es el carcinoma. El carcinoma medular tiene un marcador que es la calcitonina, pero tiene otro marcador, que se les olvida siempre a los oncólogos. Por eso compartir los pacientes viene muy bien, porque, oye, vente cuando salgas del oncólogo, yo te añado el CEA. El antígeno carcinoembrionario, los oncólogos que no se dedican mucho a tiroides, y a lo mejor resulta que te ve un oncólogo de los que no se dedica mucho a tiroides porque han empezado a dedicarse a tiroides en los últimos 5 o 6 años, pues para ellos el antígeno carcinoembrionario es el tumor, el marcador clásico de colon y estómago. Pues es un marcador fundamental en el medular. Y de hecho nos sirve muchísimo cuando la calcitonina baja y el CA sube para saber que las cosas están yendo regular. Entonces tenemos que tener en cuenta los dos marcadores. Lo digo todo con el máximo cariño hacia los oncólogos, sobre todo a mis grandes amigos, a Jaume y a Enrique, de los que he aprendido muchísimo. Y ahora luego pondré una diapositiva de Enrique. Eso es. ¿Qué pasa con el medular? Que no es tan inofensivo de entrada, aunque no es inofensivo el diferenciado de tiroides, pero es un poquito más agresivo. ¿Y qué pasa? Que además se diagnostica muchas veces tardíamente, y cuando lo diagnosticamos, ya hasta un 50% de los pacientes en el momento del diagnóstico ya tienen ganglios positivos, pero es que hasta un 10% tienen metástasis a distancia. Y se forma a partir de esas células que están pegaditas a los folículos tiroideos, de esas células parafoliculares pegaditas. Los folículos son esos que tienen esas células foliculares que ahí forman las hormonas tiroideas y las echan al coloide. Y luego hay unas pequeñitas por ahí que son neuroendocrinas, que son las parafoliculares o células C, que es de las que deriva el carcinoma medular de tiroides. Fijaros que cuando lo diagnosticamos a veces ya está en estadios avanzados, pero afortunadamente es un tumor de muy lenta progresión, de tal forma que la supervivencia a los 10 años es muy alta en la mayoría de los pacientes. Incluso a los 10 años, cuando se ha diagnosticado ya con metástasis a distancia, hay supervivencias y supervivencias muy prolongadas, incluso por encima de los 10 años. Y encima
En el tiroides hay una ventaja, que es que esto no para. Quiero decir, no paran de aparecer cosas, no paramos de tener nuevas dianas terapéuticas. Entonces, sobrevivir 10 años te puede suponer que a lo mejor es un tumor a no muy largo plazo curable o por lo menos controlable. El medular tiene otra característica. Cuando diagnosticamos a un paciente de medular, yo sé que pasan una temporada horrorosa. ¿Por qué? Porque el 25% son familiares. Y el estudio genético, hay sitios donde está tardando muchísimo. Y para que no te tarde muchísimo tienes que hacer unas cosas, tienes que recurrir. Yo, como la persona que más ha hecho de medular en España y probablemente en el mundo es Mercedes Robledo y es amiga mía desde que no existía el RET, y claro, entonces yo me acuerdo que en el 95-96 pues empezó a salir el RET, pero antes teníamos a los pacientes con medular una vez al año, a ellos y a toda su familia, pidiéndoles calcitonina estimulada con pentagastrina, con lo cual si tenían 5 hijos es que era cada año la espada de Damocles, porque tenían todos que venir. Afortunadamente aparece... se conoce que puede estar condicionada por mutaciones en un oncogen, como es el RET, se estudia ese oncogen, se tarda más o menos en saber el resultado y si es esporádico, si no hay mutación, pues ya sabemos que la familia no tiene por qué padecer esa enfermedad. Sin embargo, hay un 25% que tienen unas mutaciones en ese oncogen que pueden condicionar no solo que haya medular, sino que haya también otro tumor, que normalmente es benigno, que es el feocromocitoma, que afecta a las glándulas suprarrenales, que ahora hablaremos un poquito de él, o, según la mutación, pueden tener también un exceso de función de las paratiroides, que requerirá tratamiento quirúrgico de entrada. Y los marcadores, como decíamos, calcitonina y que no se nos olvide el CEA. Normalmente los pacientes te preguntan, ¿y cómo tengo el CEA? Porque ya saben que eso, pero de momento a los oncólogos, si no se dedican al tiroides, hay que recordárselo, ¿vale? No pasa nada por recordárselo. Os decía cuando hablábamos del diferenciado que había había una estratificación dinámica de riesgo, que la empleábamos para cambiar la actitud en la supresión de TSH al cabo del año y que hablaba de respuestas excelentes, completas, incompletas, indeterminadas. Bueno, pues en el medular también hay algún intento de estratificación del riesgo, asemejándolo un poquito. Aquí no es para la supresión de TSH, porque en este tumor no hay que suprimir TSH. Son células que han venido de otro sitio, que no dependen para nada del estímulo de la TSH hipofisaria. Pero también hay algún intento de estratificación en el riesgo, aunque no es tan útil, ¿vale? Aquí el tratamiento era quirúrgico y punto. Se acabó. Hasta que se podía operar, se operaba. Normalmente un paciente podía ir, y puede ir todavía, pues a 5 o 6 intervenciones. Pero puede llegar un momento que ya no sea operable. Entonces, durante muchos años, pues pasaban a oncología y a lo mejor les daban quimioterapia. No vale para nada. Y la quimioterapia no está exenta de riesgos. Son muy poco radiosensibles, es decir, la radioterapia tampoco nos vale. La utilizamos pues, en casos contaditos, que no voy a entrar en el detalle, pues a veces en afectaciones locales que queremos frenar de alguna manera, que no se consigue habitualmente, porque como se consigue es con cirugía, o bien en metástasis dolorosas en el hueso, que eso tiene un efecto para el dolor, poco más. Afortunadamente en los últimos años aparecen nuevas dianas terapéuticas, es decir, todos esos sitios que hablamos en el diferenciado, aquí son un poquito diferentes los sitios, pero aparecen
fármacos que son activos frente a esas dianas terapéuticas. ¿Veis cómo vamos volando hacia la terapia personalizada? Actualmente, luego hablaremos con los inhibidores de tirosinquinasa cómo lo hacemos, pero dentro de no demasiado tiempo, según las características genéticas del paciente, ya veremos cómo empezaremos con un fármaco u otro diferente, y ya hay algunos estudios, y Mercedes Robledo en España, y que contó conmigo, como cuenta muchas veces, porque aparte de la buena amistad, nos une la buena amistad partiendo de una base de trabajo, pues ya ha habido algún estudio que dice, bueno, pues estos pacientes van a responder, otros según sus características propias de cada uno. Tampoco quiero que os aprendáis esto, y de hecho he quitado las animaciones de la guía, pero fijaros que en el medular, después de la tiroidectomía total, reevaluamos al paciente. Normalmente a los 3 meses, porque la calcitonina tarda en bajar. Y resulta que si le haces una calcitonina al mes, pues a lo mejor resulta que estás pensando que todavía tiene enfermedad y no la tiene, porque todavía está alta. Evaluamos al paciente y según el nivel de calcitonina con el que queda, de calcitonina y DCA, puede ser que quede con niveles indetectables. Fenomenal, respuesta excelente de los dos. Y ya en principio podemos hacer una ecografía, pero en principio si ese paciente tenía ya una calcitonina elevada y se ha hecho indetectable, a lo mejor las pruebas de imagen no son tan necesarias porque es un marcador excelente cuando usamos los dos. A veces el paciente queda en niveles pues que no son indetectables, pero están por debajo de esos 150 que todo el mundo entiende que por debajo de 150 hay pequeñas lesiones en el cuello, normalmente microscópicas, que a veces no las encontramos. Y en esos niveles pueden pasar años y años sin prácticamente modificaciones. Si sube por encima de 150, entonces tendremos que hacer diferentes estudios de imagen para saber dónde está la lesión, porque en principio podría estar fuera, no siempre, pero podría estar fuera del cuello. Por debajo de 150, la prueba excelente es la ecografía cervical, en manos de alguien experto en hacerla. Y otra cosa que se valora cada día más, y no me he querido meter en traer la diapositiva, es el tiempo de la duplicación de la calcitonina y el CEA. Es decir, la enfermedad puede no progresar en años, pero si hay una duplicación de calcitonina, entonces estamos hablando de progresión rápida y hay que buscar dónde está. ¿Querías preguntar algo, Cristina? Mira, primero tienes que valorar siempre calcitonina y CEA, porque una calcitonina no muy elevada cuando sabes que hay metástasis, ojo, porque si el CEA está muy alto puede ser un tumor poco diferenciado. Y segundo, yo creo que a lo que te refieres es que tú puedes tener una calcitonina elevadísima, 2000, y no encuentras por ningún sitio donde está. Y venga a hacer pruebas, hacemos PET, aquí el PET con fluoresceoxiglucosa no es muy útil, usamos más el PET con fluordopa. No la encuentras por ningún sitio, TAC multicorte, ecografía cervical en manos de experto, de todo. Y hacemos resonancia de columna, porque a veces tienen avidez por el hueso, sobre todo por la columna, como el resto de los tumores neuroendocrinos. Y hemos hecho de todo, tenemos una calcitonina de 1500 y ahora ¿qué hacemos? Está en hígado normalmente. Y normalmente no hay ninguna prueba que lo detecte a veces,
porque tú haces el PET con fluordopa y a lo mejor no capta mucho. El PET con fluordopa y cuando ya tengamos el galio 68 como el resto de los neuroendocrinos, sí podremos ver captaciones difusas en hígado. Pero a veces hay que llegar a la laparoscopia. O sea, hay que llegar a meter un laparoscopio y abrir para ver el hígado, porque son como pequeños tumorcitos que no se detectan ni por el TAC multicorte. Yo creo que te refieres más a eso, porque cuando hay metástasis hepáticas, ahí ya se dispara la calcitonina. Y si no se dispara la calcitonina, se dispara el CEA, y es que es un tumor que se está desdiferenciando. Pasa que puede haber metástasis hepática y no detectarlas por las técnicas de imagen habituales, pero ahí la calcitonina por encima de 1000 seguro. Bueno, hay pacientes que yo he tenido pacientes que se han mantenido en 40.000 y 50.000 de calcitonina años y años, y que han llegado a tener diarrea por calcitonina, y la enfermedad no progresa. Pero una cosa es que no progrese y otra cosa es que cuando hay metástasis hepáticas, Cristina, la calcitonina está alta. Otra cosa es que puedas vivir con una calcitonina de 20.000, 30.000, que son cifras de verdad por afectación muy amplia, sobre todo hepática, y la enfermedad no progresa en años y años. Por eso hay que valorar muy estrechamente en qué momento iniciar los inhibidores de tirosinquinasa. Y por eso solo los usamos ante la progresión, porque resulta que la enfermedad tiene tendencia a no progresar. Y no puedes usar armas terapéuticas cuando la enfermedad está estable y el paciente se encuentra de maravilla. O a lo mejor, pues, si es que tiene una diarrea, yo he visto algunos pacientes con calcitoninas muy elevadas con 20 o 30 deposiciones al día. Y ahí usábamos y seguimos usando análogos de somatostatina, que a los oncólogos no les gusta, ya les empieza a gustar, porque han visto que son eficaces, sobre todo para controlar la diarrea, no para evitar la enfermedad, que la progresión es mejor con inhibidores de tirosinquinasa, pero igual que se asocian en los tumores neuroendocrinos análogos de somatostatina, inhibidores de tirosinquinasa, pues es que este es un tumor neuroendocrino, alguna vez lo tenemos que usar. Bueno, un punto muy importante es que el tratamiento estrella del carcinoma medular de tiroides, uy, me estoy pasando, ya voy corriendo, es el tratamiento prequirúrgico. Cuando ven que tienes un carcinoma medular de tiroides, vete a un endocrino, porque el oncólogo lo sabe tratar. Pero hay una cosa fundamental, que es que hay que descartar que haya un feocromocitoma asociado, porque en ese 25% de enfermedades de formas familiares puede haber un feocromocitoma, y el feocromocitoma produce unas hormonas, que son las catecolaminas, que si te operan del cuello, pues te da una crisis hipertensiva en el quirófano y te puedes quedar en el quirófano. Luego hay que excluir que haya un feocromocitoma, operar primero el feocromocitoma con un bloqueo previo, hay que excluir que haya un hiperpara, porque si te operan muy bien del tiroides, pero tienes un hiperpara asociado, te van a tener que luego volver a abrir por el hiperpara, con lo cual que te operen todo a la vez. Y un punto muy importante es que hay que hacer tratamiento quirúrgico del medular incluso en enfermedad avanzada. O sea, en ese 10% que ya se diagnostica con metástasis, también hay que quitar el tiroides. Fundamentalmente porque puede comprimir tanto la vía aérea como la vía digestiva. Y que también se hace tratamiento quirúrgico de las metástasis. También tiene una guía del 2015 revisada respecto de la anterior, que cambia totalmente una serie de puntos en las formas familiares. Cuando vemos que el paciente es portador de una mutación, estudiamos a sus familiares, vemos los que están afectos y según
el tipo de mutación, hacemos la tiroidectomía profiláctica lo antes posible según el tipo de mutación. Mientras que las guías del 2010 nos ponían, normalmente no sabemos la mayoría de estos números y tenían adscritos un nivel de riesgo, pero todos teníamos la tablita para saber cuándo tenemos que recomendar la tiroidectomía profiláctica en los familiares. Pero en la guía revisada del 2015 dice no, eso no es así. Hay un riesgo muy alto cuando es la M918T, que el carcinoma medular suele aparecer entre los 6 meses y el año, y en el momento hay que hacer tiroidectomía profiláctica a todos los niños portadores entre los 6 meses y el año, o sea, si va a tener hijos, pues si tiene la mutación, hacer la tiroidectomía profiláctica. Hay unas de riesgo alto, la 634, que es la más frecuente en España, y la 883, pero el resto tienen un riesgo moderado. A los niños portadores de la 634 les hacemos la tiroidectomía a los 5 años o antes si se ha elevado calcitonina, que hay que revisarle una vez al año, pero el resto, tengan la edad que tengan los pacientes, no les hacemos la tiroidectomía hasta que no se eleva calcitonina. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues un punto importante es la amplitud de la linfadenectomía. Si hacer una cirugía agresiva en enfermedad localmente avanzada, que eso a lo mejor hay que sopesarlo. Si hay que hacer tiroidectomía, si existen metástasis a distancia, y eso hemos dicho que sí. Y si ampliar la tiroidectomía cuando a veces el medular en la punción no se detecta y entonces mandas al paciente a una hemitiroidectomía porque es una punción sospechosa pero no te han dicho que es un medular y la duda es si ampliar la tiroidectomía, si solo le hemos hecho una hemi. En la amplitud de la linfadenectomía, pues nosotros nos movemos por los niveles de las adenopatías. Sistemáticamente se pide tiroidectomía total y compartimento 6, que es el compartimento que está aquí delante, y luego los laterocervicales pueden ser los del mismo lado del tumor o los de los dos lados, y eso está bastante discutido. Compartimento 6 siempre, considerar niveles 2 o 4 según los niveles de calcitonina, pero no hay consenso, y si existen adenopatías en eco, en la ecografía, en el compartimento 6 y del 2 al 5 de un lado, considerar también quitar el otro lado si la calcitonina es por encima de 200. Tratamiento quirúrgico en la enfermedad local avanzada, siempre, salvo que ya se haya considerado que no puede ser, pero la tiroidectomía siempre. Una cirugía más agresiva que le quite el habla, que le lleve a una traqueostomía, hay que decidirlo en el comité. Si hay metástasis a distancia, tiroidectomía total. Tras hemitiroidectomía, completar el otro lado según los valores de calcitonina y los estudios de imagen. Las metástasis, si son únicas, en hígado, si es una metástasis pulmonar, que son muy raras en el medular, única también. Las metástasis dolorosas también se operan. Por ejemplo, yo tuve un paciente que tenía una lesión que no era cutánea, que le dolía muchísimo, entonces pues eso hay que quitarlo, por supuesto. Y cirugía si hay compresión medular o si hay fracturas. Tampoco os voy a meter, pero veis que todos son consensos, o sea, aquí, si te lo sabes, nada es porque sí, es porque tiene muchos estudios detrás. Entonces, este es el consenso en el que participaron el GETI, que es el Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes, que me gustaba poco el nombre, y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Cirugía, y cuando ya no se puede resecar más, pues cuando hay progresión, utilizar o bien Vandetanib o bien cabozantinib, que son los dos fármacos que tienen aprobada la indicación en medular.
en base a los estudios de los dos fármacos, y si está contraindicado Vandetanib, que ahora veremos por qué puede estarlo, empezar con cabozantinib, y si no está contraindicado, empezar con Vandetanib y luego pasar a cabozantinib cuando haya progresión. Fijaros que estos fármacos lo que actúan son inhibidores de tirosinquinasa, y entre las dianas terapéuticas está ese gen que hablábamos que estaba mutado en la enfermedad. Y cuando la célula, ese oncogen se une a su receptor, pues desencadena que se pongan en marcha una serie de vías de señalización intracelulares que van a aumentar la angiogénesis, a aumentar la supervivencia de las células, esto en condiciones normales, pero todas estas vías de señalización se convierten en verdaderas dianas terapéuticas, y hay ya fármacos en estudio para todos los puntos. Incluso aquí, como es un tumor neuroendocrino, pues la vía de mTOR que es una de las vías de señalización importantes, está activada, y en el futuro utilizaremos inhibidores de mTOR como en otros tumores neuroendocrinos. Se han utilizado un montón de inhibidores de tirosinquinasa, pero los dos que han quedado demostrados en los ensayos que se han hecho son el Vandetanib y el cabozantinib, que son los dos aprobados y que actúan sobre diferentes tirosinquinasas, actúan los dos sobre RET, pero también sobre otros puntos. Vandetanib actúa sobre RET, actúa sobre el receptor del factor de crecimiento endotelial, sobre el factor epidérmico, y lo que os decía antes, tienen actividad, inhiben la angiogénesis, y entonces lo que hacen es matar al tumor por inanición porque no le llegan suficientes nutrientes. Los grandes estudios han sido el Z en Vandetanib, que no voy a entrar en detalles, pero que conseguían aumentar la supervivencia libre de progresión de forma muy clara. También el cabozantinib, que además de actuar sobre RET y sobre ese receptor del factor de crecimiento endotelial, inhibe una vía que es c-MET, que también se utiliza en otros tumores. Ese es su ensayo en el que participé yo en España, y la verdad es que tuvimos, bueno, pues los resultados son muy buenos, pero desafortunadamente todavía en España, aunque está aprobado por la EMA, por la Agencia Española, la Agencia Europea del Medicamento, esa que iba a estar en Barcelona, pues de momento no lo tenemos comercializado, lo podemos usar como uso fuera de indicación. Los efectos adversos de los dos son considerables, pero hay que saberlos manejar. Probablemente Vandetanib tenga muchos menos, pero hay que dar unas instrucciones claras a los pacientes para que evite, pues, por ejemplo, cursan con diarrea, tiene más afectación cutánea, sobre todo si se exponen al sol, y también los dos elevan la tensión arterial. El cabozantinib tiene más diarrea, se tolera al principio un poquito peor, tiene mucositis, que normalmente el Vandetanib no. Hay que conocerlos y sobre todo saber los grados, porque hay veces que si es un grado alto hay que reducir la dosis o incluso retirar el tratamiento. Esto, como ocurría en el carcinoma diferenciado de tiroides, los inhibidores de tirosinquinasa aumentan las necesidades de sustitución con levotirosina aunque no haya tiroides. Es decir, de repente un paciente controlado con 100 o 125 puede llegar a necesitar 200 o más, y muy importante, sobre todo con Vandetanib, ajustar calcio y vitamina D, porque aunque no tengan hipocalcemia previa, la pueden desarrollar. Los efectos secundarios de Vandetanib, la mayoría se previenen con un buen factor de protección, y un buen factor de protección es usar el de 50 cada 50 minutos, porque claro, si te lo das por la mañana, te vas a la calle, a la playa y no vuelves, pues te puedes encontrar con una reacción, no te lo vuelves a echar, con una reacción de este tipo. Un punto muy importante que casi nos define a qué persona le podemos poner Vandetanib o no,
es medir el QT, es tan sencillo como tener una regla. Los residentes se ríen porque siempre tengo las reglas de electro en la mesa. Y dicen, si nosotros no somos cardiólogos, digo, pero es que tenemos que medir el QT. Hay que medirlo al principio porque puede que no podamos tratar al paciente con vandetanib si tiene un QT largo, pero también durante el seguimiento y además a largo plazo. Y es algo que a veces se olvida y es perjudicial. Os decía antes que estamos cambiando y el cambio más importante es que estamos pasando de la medicina celular a la medicina molecular. Es decir, ya un tumor no es que nos digan que tiene estas células o aquellas otras, es que nos digan qué receptores tiene, qué genes mutados tiene, porque eso nos va a permitir elegir el fármaco justo para ese paciente y no probar como hacemos ahora. Empieza con uno. Si progresa con ese, empezamos con el siguiente. No, a lo mejor resulta que eso lo hacemos, pero empezamos con uno y no con otro, dependiendo de qué genes mutados estén. Fijaros todos los genes que han sido implicados en los diferentes carcinomas de tiroides. Clásico el BRAF en carcinoma diferenciado de tiroides, pero hay muchos más, como el TERT, por ejemplo, o el clásico, pues el RET en el carcinoma medular, pero también oncogen RAS y otros oncogenes. Y navegamos hacia esa, afortunadamente, hacia esa medicina personalizada. Y lo fundamental es que todos los que atendamos a esos pacientes naveguemos hacia la medicina personalizada, pero naveguemos todos en la misma dirección. Y aquí son todos muy importantes. Es muy importante el oncólogo, es muy importante el endocrino, cada uno en una fase. Yo coordino ahora mismo 2 comités de tumores en el hospital, el comité de tumores hipofisarios y el comité de tumores neuroendocrinos. Pues ahí periódicamente, todos los miércoles en el caso de los endocrinos, pues el coordinador a lo mejor acompaña al paciente en las primeras fases, pero luego ya van entrando otros especialistas y tiene que seguir orquestando ese paso para que no se nos olvide nada, que no se nos olvide pedir el CEA, que no, porque todos podemos aportar algo de lo que sabemos. Una enfermera gestora de casos es lo más deseable del mundo y las asociaciones de pacientes debierais insistir muchísimo en que es absolutamente necesaria, porque para multitud de cosas y para evitar duplicidad de consultas es fundamental. Participar todos con un mismo objetivo y nadando todos en la misma dirección. Y un punto fundamental es que haya una estrecha comunicación médico-paciente, es decir, que a veces las consultas son terribles, con un cuarto de hora por paciente, ¿qué podemos hacer? Pero por eso las enfermeras clínicas y las enfermeras gestoras de casos son muy importantes, pero una comunicación con ese equipo multidisciplinar puede ayudar a evitar muchas consultas. Y con esto solo quiero acabar dando las gracias a ECAT, porque me unen muchos años y yo considero que las asociaciones de pacientes, ahí está Cristina, que nos conocemos ya hace un montón de años, las asociaciones de pacientes juegan un papel muy importante, pero tienen que jugar un papel crucial en el manejo de la enfermedad. A la Sociedad Española de Endocrinología le debo todo lo que sé. Bueno, mis horas de estudio no, pero a la Sociedad Española, tanto al grupo de cáncer de tiroides, que lo empezamos hace muchos años, ahora área de conocimiento de tiroides, como al área de conocimiento de neuroendocrinología, que he tenido la suerte de coordinar hasta hace unos meses. Por supuesto, a todos los miembros de mi hospital que colaboramos en el manejo de esta enfermedad, a los de análisis clínicos que nos miden los marcadores, anatomía patológica tiene un papel fundamental, a cirugía general, endocrinología y nutrición. Dentro de mi servicio hay una serie de endocrinos que formamos un equipo que atendemos pacientes con tumores neuroendocrinos y carcinoma de tiroides diferenciado. Ese equipo hoy en día tengo la fortuna, cuenta con especialistas estupendos,
somos un equipo que navegamos en la misma dirección y hoy tengo la fortuna de coordinarlo y todavía vamos a mejorar, estoy seguro. Medicina nuclear, para el radioyodo, oncología, otorrino, radiología, radioterapia.